Bienvenidos al presente video. Este llegaría a ser el cuarto video dentro de nuestra secuencia de videos que estamos elaborando acerca de lo que es el capítulo de números complejos de la asignatura de variable. Bien, en este video vamos a hablar de las propiedades que cumplen los números complejos ¿ya? Y las operaciones que se pueden realizar entre estos. ¿Ya? Bien, propiamente, en la parte anterior, ya habíamos visto qué es un número complejo, cómo son sus características, las formas de cómo se representan e incluso cómo hacer una representación gráfica dentro de lo que es el plano complejo. Bien, entramos a la partecita de propiedades, para lo cual pues vamos a considerar lo siguiente. Primero, las principales propiedades que se pueden hacer dentro del campo de los números complejos son los siguientes. ¿Ya? Primero, la primera es la igualdad. Si tú tienes dos números complejos, Z1 y Z2, ¿ya? Y decimos que estos números de acá son iguales, entonces acá como existe una correspondencia entre lo que es real y real, imaginario y imaginario, entonces estos números de acá para ser iguales tienen que tener sí o sí misma parte real y misma parte imaginaria, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para que los dos números sean iguales, lo que tiene que pasar es lo siguiente, ¿no? X1 es igual a X2, o sea, real es igual que el real, imaginario es igual que el imaginario. Bien, tenemos eso, que es bastante directo, ¿ya? Segunda propiedad, ¿no? En la cual pues nos está indicando que se define también la suma. Si tú tienes dos números complejos, Z1 más Z2, entonces para hacer la operación de suma, lo que tienes que hacer es directamente sumar entre partes reales y entre partes imaginarias, ¿no? Esto de acá es similar a lo que se hace con la reducción de términos semejantes, ¿no? Los que tengan y, y los que no tengan y, los juntas. Por ejemplo, acá, ¿no? X1 y X2 son los dos reales, sumas las dos partes reales. Y Y1 y Y2 son partes imaginarias, sumas las partes imaginarias, ¿no? Y están multiplicadas por esto. Una operación bastante simple, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 más 2i y tenemos 4 menos i, entonces su suma nos da 3 más 4, 7, y 2i menos i sería más i. ¿Listo? Directo, ¿no? Real con real, imaginario con imaginario. Esta es una operación pues, bastante simple, ¿ya? Incluso bastante directa. Continuamos. Vamos a hablar acerca del producto, ¿ya? Para el producto, primeramente, tenemos que i es igual a la raíz de menos 1, ¿no? Es la forma de cómo se define la unidad imaginaria, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres hacer una operación de multiplicación, pues obviamente lo que tienes que hacer es utilizar la propiedad distributiva, ¿no? Ya que cada número tiene su parte real y su parte imaginaria. Por ejemplo, Z1 es esto, Z2 es esto, ¿no? Y lo que queremos hacer en esta parte es la multiplicación. Entonces, X1 se multiplica con X2. X1 se multiplica por Y2. Y1 se multiplica por X2 y Y1 se multiplica por Y2. Entonces, ahí estás aplicando propiedad distributiva. Al hacer los productos, tenemos esto de acá, ¿ya? Ahora, en acá, al hacer este último producto, pues uno puede notar que multiplicas unidad imaginaria con unidad imaginaria. Entonces, tienes unidad imaginaria al cuadrado. Ahora, en esta parte de acá, la unidad imaginaria elevada al cuadrado llega a ser pues esta y de acá elevándose al cuadrado. Si elevamos al cuadrado esto, la raíz va a desaparecer y te va a quedar menos 1. Entonces, la unidad imaginaria elevada al cuadrado ya se convierte en un número real, que es menos 1. Bien. Y al tener esta operación de acá, obviamente reemplazando en vez de el i cuadrado, reemplazándole con menos 1, ¿ya? Tendríamos dos números que son reales, por ejemplo, este y este acá sí ya sería real. Y estos dos tienen parte imaginaria. Entonces, hacemos lo mismo que de la suma. Juntamos los dos que son reales y los dos que son imaginarios multiplicados por i. De esa forma. Ese es el producto. Desde el punto de vista cartesiano, o sea, desde que el número está escrito en su forma cartesiana. ¿Ya? Cuando queramos hacer estas mismas operaciones con otras formas, como por ejemplo la trigonométrica o la polar, vamos a tomar otras consideraciones. Bien, siguiente.
El número 4 dice neutro para la suma. El neutro para la suma. Como podemos observar acá, tenemos este. Tenemos z más 0 igual a z. Entonces, existe un neutro para la suma. Te quiere decir que hay un número complejo al cual tú le sumas y se obtiene el mismo número. Y ese número complejo es el z, el 0. Pero este 0 de acá tiene que tener su parte real y su parte imaginaria. De esa forma. ¿Ya? De la misma forma, el neutro para el producto es un número que le multiplicas a un número complejo y se obtiene el mismo número, que en este caso llegaría a ser el 1, pero este 1 de acá de forma compleja, ¿ya? De esa forma. Es decir, 1 en su parte real y 0 en su parte imaginaria. Eso hay que considerar como el neutro para el producto. Bien, continuamos. El inverso, ¿ya? El inverso es 1 sobre z. Este 1 sobre z, que se lo puede denotar como si fuera z a la menos 1, ¿ya? Llega a ser un número complejo que incluso se lo puede llegar a escribir con su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Por ejemplo, este 1 sobre z llega a ser 1 sobre z y z es x más y. Listo. Pero si nos damos cuenta, este numerito de acá, pues es incómodo porque la parte imaginaria está en el denominador, ¿no? No está en el numerador. Entonces, lo que se busca es que este número imaginario pase así, como una especie de racionalización. ¿Ya? Entonces, para eso, agarramos este numerito y le multiplicamos por esto, para que acá desaparezca esta i con el criterio de ese rato, o sea, cuando tienes i al cuadrado, se llega a multiplicar por este número, que llega a ser lo mismo con un signo negativo. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar acerca de lo que es el conjugado. ¿Ya? Pero para adelantar un poquito, tenemos este, que lo voy a colocar. Si z es igual a x más y veces y, el z conjugado es x menos y veces y. De esa forma. Esta acá se conoce como conjugado. Incluso en números reales se llega a hablar un poco acerca de lo que es el conjugado. Bien, entonces tenemos eso. Eso es como un pequeño adelantito. Entonces, hay que multiplicarle por este número. O sea, si acá tienes más, acá pon menos. ¿Con qué idea? Pues con la idea de tener una diferencia de cuadrados. Porque al tener una diferencia de cuadrados, al elevarse y al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, por eso te quedaría esto. X cuadrado menos y al cuadrado y cuadrado. Y como y es menos 1, menos con menos se hace más. Ahí está. Este de acá es el inverso. Y lo bueno de acá es que esto lo puedes separar, ¿no? El denominador, como es común para los dos, se llega a repartir el primero y se llega a repartir el segundo. Se partiendo el primero, se partiendo el segundo. Entonces, fíjate, un número se puede repartir tranquilamente en su parte real y su parte imaginaria, donde no precisamente es solo X y solo Y. ¿No ve? El 1 sobre Z se puede separar en partes del parte. Listo. Continuando con nuestras propiedades, tenemos conmutatividad. Conmutatividad. Conmutatividad dentro de los números complejos para la suma y para lo que es el producto. La suma, Z1 más Z2 es lo mismo que Z2 más Z1, ¿no? Propiedad conmutativa de la suma. Del producto, lo mismo. Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. ¿No? Propiedad conmutativa del producto. Siguiente. Asociatividad, ¿ya? Para la suma y para el producto. Z1 más Z2 y eso sumado más Z3 es lo mismo que agarrar Z1 y sumarle con Z2 más Z3. Es lo mismo. De la misma forma, el producto. Z1 por Z2 y eso multiplicado por Z3 es lo mismo que Z1 multiplicado por Z2 por Z3. Eso es asociativo. No ve distributividad. Lo mismo. Z1 multiplicado por una suma. Se distribuye Z1 por Z2 más Z1 por Z3. Propiedad distributiva. Y al revés, exactamente lo mismo, ¿no? De la suma respecto al producto, ¿no? Z1 por Z3 más Z2 por Z3. Listo. La propiedad distributiva. Bien,
ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que es la conjugación, ¿no? O un número conjugado, es decir, el conjugado de un número complejo. Bien, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Primeramente vamos a colocar en sí qué es lo que representa la conjugación. Bien, dice esto. Se dice que dos números complejos son conjugados si solo difieren del signo de la parte imaginaria. Ya, como había mencionado hace un instante, si tú tienes un número complejo y solamente le cambias el signo a la parte imaginaria, obtienes el número conjugado. Eso es lo que te dice acá. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Solamente difiere el signo de la parte imaginaria. Ahora, obviamente, es diferir el signo, ¿no? En otras palabras, pues si tú tienes este número y le cambias el signo a este, entonces este es el conjugado de este conjugado. ¿No ve? Entonces, un número puede tener su conjugado tranquilamente. Por ejemplo, si tienes z, que es igual a 3 menos i, digamos, ¿ya? Y yo le cambio su sí, 3 más i, pero solamente la parte imaginaria, entonces este es el conjugado de este. ¿No ve? Ese es su conjugado. ¿Te das cuenta? A un número le cambia su signo a la parte imaginaria, ese es su conjugado. ¿Ya? Entonces, solamente es cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Ya? Cualquier número, le cambias el signo a la parte imaginaria, obtienes su conjugado. Bien, tenemos eso. Bien, bien, continuaremos. Bien. Como habíamos indicado hace un momentito, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, z, que es x más y veces y, ¿no ve? Su conjugado solamente cambia este signo, ¿no ve? Ahora, acá hay bastantes propiedades relacionadas a lo que es el conjugado de un número complejo. ¿Ya? Entre esas propiedades tenemos lo siguiente. Por ejemplo, acá, si tú tienes una suma o tienes una resta, tú quieres sacarle el conjugado, eso es lo mismo que agarrar el conjugado del primero con el conjugado del segundo y sumar. ¿Ya? Es decir, tú puedes sacarle el conjugado a toda la suma o directamente sumar los conjugados. ¿Ya? Da exactamente lo mismo. No hay producto igual, ¿no? Puedes hacer la operación del producto y recién sacarle el conjugado, o puedes sacar el conjugado de cada uno y multiplicarlos, ¿no? Y da exactamente lo mismo. En el caso de la división, lo mismo. Conjugado de arriba, conjugado de abajo. ¿Vale? Puedes hacer tranquilamente eso. Por otro lado, D, el conjugado del conjugado. Tú tienes un número conjugado, le multiplicas, digo, le sacas el conjugado. Ese conjugado, ¿qué es lo que pasa? Tienes un número, le cambias el signo. Luego le vuelves a cambiar el signo. Entonces vuelves al número original. Entonces, ese número de ahí llegaría a ser z. De esa forma. Y acá, z multiplicado por z conjugado nos llegaría a dar al cuadrado. Y ahorita vamos a ver esa operación. Esto acá lo vamos a dejar un ratito pendiente. ¿Ya? Es una propiedad especial que se utiliza sobre todo cuando se llega a buscar el módulo de un número. ¿Ya? Porque este acá es el módulo. ¿No es? Recordate el módulo. ¿No? En el video número 2 habíamos hablado acerca de sacar el módulo de un. Entonces, es una equivalencia que vamos a ir trabajándolo un poquito más adelante. Bien. Otras propiedades. Si tú agarras un número y le sumas con su número conjugado, el resultado te va a dar dos veces el número cero. ¿Ya? Y eso es bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, este z es x más y veces y. Z conjugado es x menos y veces y. Si tú los sumas estos, se van a ir las partes imaginarias y te va a quedar 2x. Y x es la parte real. Sí. A ver, es eso. La resta lo mismo, ¿no? Si los restas estos dos, se va a ir esto. Y te va a quedar dos veces y por y. Entonces te queda dos veces la parte imaginaria. ¿Ves? Son propiedades que son bien directas. ¿Ves? Son propiedades bien directas. ¿Ya? Y llega a aparecer eso. Bien. Entonces, acá podemos incluso hacer una operación o verlo desde un punto de vista geométrico, esa operación que acabamos. ¿No ve? Por ejemplo, si tú tienes un número complejo, este va a ser el número complejo. El x más y veces y. Esto, que lo voy a colocar como una flecha. Eso.
ese llegaría a ser el número séptimo. ¿Ya? Ahora, el número conjugado, como solamente difiere el signo de la parte imaginaria, entonces va a ser lo mismo, pero hacia abajo. Es decir, este de acá. ¿No ve? Ahora, si tú agarras incluso un enfoque vectorial, ¿ya? Esto acá sería como hacer la suma de estos dos vectores. La suma de los dos vectores te da, pues, por el método del paralelogramo, lo trasladas acá, y la suma te da este vector. Este. ¿No ve? Que sería 2 veces x. Y si hacemos la resta, entonces habría que unir estos dos puntos. Y esto sería 2 veces la imaginaria. ¿No ve? Entonces llega a cumplir eso. Bien. Y esos llegan a ser las propiedades de los números complejos. ¿Ya? En un siguiente video vamos a hablar acerca de lo que es realizar operaciones utilizando la forma polar, ¿ya? En el cual, pues, el punto más importante llegaría a ser el teorema de Moa, que nos sirve para potencias de números complejos. Eso lo vamos a hablar en nuestro próximo video. Agradecido por su atención. Nos encontramos en el siguiente video.